A veces lo que define el rumbo de una vida entera no es un trofeo ni un gol histórico, sino una conversación que ocurrió lejos de las cámaras, en un momento donde nadie esperaba que algo importante sucediera. Hay instantes que pasan desapercibidos para el mundo, pero que en la memoria de quien los vive se quedan grabados con una nitidez casi dolorosa, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, en esa sala, en ese silencio compartido, en esa frase que llegó sin aviso y que cambió todo sin hacer ruido. Lionel Messi, que ya había alcanzado alturas que pocos humanos rozan en toda su existencia, llegó a Miami en un momento que desde afuera parecía triunfal, pero que por dentro era mucho más complejo, más frágil, más cargado de dudas de lo que cualquier titular de diario podría capturar. Venía de años de exigencia absoluta, de llevar selecciones y equipos sobre los hombros, de sentir que cada vez que salía a la cancha el mundo entero esperaba algo sobrehumano, algo que justificara la leyenda, algo que mantuviera viva la épica. Pero la épica cansa, desgasta, va dejando marcas que no se ven en las estadísticas ni en los videos de celebración. Messi llegó a Estados Unidos con su familia, buscando algo que nunca había tenido de forma completa: la posibilidad de respirar sin que cada respiración fuera examinada, analizada, convertida en noticia. No venía huyendo, pero sí venía buscando un lugar donde sus hijos pudieran caminar con tranquilidad, donde Antonella no tuviera que preocuparse cada vez que salían a la calle, donde él mismo pudiera sentirse algo más parecido a una persona y algo menos parecido a un símbolo nacional. La decisión de ir a Inter Miami había sido comentada, analizada, debatida en todos los idiomas posibles, pero muy pocos entendieron realmente lo que había detrás. No era solo un contrato ni una estrategia comercial, era una búsqueda desesperada de equilibrio, de algo parecido a la normalidad, de un espacio donde el fútbol pudiera volver a ser lo que fue alguna vez, antes de que se convirtiera en presión constante. En esos primeros días en Miami, Messi todavía no conocía del todo a David Beckham más allá de lo que todos conocen. El futbolista icónico, el empresario exitoso, el hombre que había convertido su imagen en un imperio. Sabían el uno del otro lo que sabe el mundo, pero no mucho más. La primera reunión estaba programada casi como un trámite, un encuentro protocolar entre el dueño del club y su nueva estrella. Algo necesario pero sin mayor expectativa emocional. Messi llegó a esa reunión con la misma expresión que lleva a casi todo: callado, observador, midiendo el espacio antes de abrirse. No es desconfianza exactamente, es más bien una forma de cuidado, un mecanismo que ha ido construyendo con los años para proteger lo poco que le queda de intimidad. Beckham lo recibió en una oficina tranquila, sin el bullicio habitual de los espacios corporativos, sin asistentes y viniendo, sin la presión de las cámaras esperando afuera. Había algo en el ambiente que invitaba a bajar la guardia, una calidez que no parecía fingida ni calculada. Se sentaron frente a frente, dos hombres que habían vivido vidas paralelas en muchos sentidos: el peso de la fama desde jóvenes, la exposición constante, las exigencias imposibles, la sensación de nunca poder fallar sin que el mundo entero lo note. Durante los primeros minutos hablaron de cosas obvias, del clima de Miami, de las instalaciones del club, de lo que vendría en los próximos meses. Pero Beckham no parecía interesado en mantener la conversación en ese nivel superficial. Había algo en su forma de preguntar, en su manera de escuchar, que indicaba que quería llegar a otro lugar, que no estaba ahí solo para cumplir con un protocolo. Fue entonces cuando Beckham se inclinó un poco hacia adelante, dejó de lado el tono formal y dijo algo que Messi no esperaba escuchar. No fue una frase diseñada para motivar, para impresionar. No fue un discurso de bienvenida ni una promesa grandiosa sobre el futuro del club. Fue algo mucho más simple, mucho más humano. Beckham le dijo que entendía lo que significaba vivir con la presión de ser observado todo el tiempo, de sentir que tu vida privada nunca es realmente privada, de querer proteger a tu familia del ruido constante. Le dijo que él también había pasado por eso, que también había necesitado encontrar un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin ser señalados, donde su esposa pudiera tener algo parecido a una vida normal. Y entonces agregó algo que a Messi lo dejó en silencio por unos segundos. Le dijo que en Miami, si él quería, podía tener eso, no como una promesa vacía, sino como alguien que ya lo había vivido, que ya había encontrado ese equilibrio y que sabía que era posible. Le dijo que nadie iba a perseguirlo en el supermercado, que sus hijos iban a poder ir a la escuela sin ser fotografiados, que Antonella iba a poder salir a caminar sin que cada paso fuera documentado. Le dijo que ahí, en esa ciudad que mezcla tantas culturas y tantas historias, él podía ser Leo Messi el futbolista cuando estuviera en la cancha, pero también podía ser simplemente Leo cuando cerrara la puerta de su casa. Messi escuchó todo eso sin interrumpir, con esa mirada que tiene cuando está procesando algo importante, cuando está dejando que las palabras se asienten antes de reaccionar.
No respondió de inmediato. No dijo que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar, aunque lo era. No agradeció efusivamente, aunque por dentro algo se movió. Simplemente asintió con esa economía de gestos que lo caracteriza y la conversación siguió hacia otros temas, pero ese momento ya había quedado marcado. Días después, cuando Messi repasaba esa conversación en su cabeza, se daba cuenta de que lo que más lo había impactado no era la frase en sí, sino el hecho de que alguien la hubiera dicho sin buscar nada a cambio. Beckham no estaba tratando de convencerlo de algo que ya estaba decidido, no estaba vendiendo una imagen del club ni construyendo un relato para la prensa. Estaba simplemente compartiendo algo que él había vivido, ofreciendo una perspectiva que nacía de la experiencia, no del marketing. Y eso, en el mundo en el que Messi había vivido durante más de 2 décadas, era extraño. Estaba acostumbrado a que cada conversación tuviera una agenda oculta, a que cada gesto público fuera calculado, a que incluso los momentos que parecían espontáneos estuvieran diseñados para generar un efecto. Pero esto había sido diferente. Esto había sido un hombre hablándole a otro hombre, sin intermediarios, sin guión, sin cámaras. Y justo en ese momento de su vida, eso era lo que Messi más necesitaba. Había pasado años sintiendo que todo lo que hacía era observado, juzgado, convertido en contenido. Cada vez que salía a comer con su familia, había fotos. Cada vez que sus hijos jugaban en un parque, había alguien grabando. Cada conversación privada terminaba siendo filtrada. Cada gesto malinterpretado, cada silencio convertido en especulación. Vivir así desgasta de una manera que es difícil de explicar a quien no lo ha experimentado. No es solo la falta de privacidad, es la sensación constante de estar actuando, de no poder relajarte nunca, de que incluso en los momentos más cotidianos tienes que ser consciente de cómo te ven los demás. En Barcelona, Messi había sido feliz de una manera profunda, pero también había sido prisionero de su propia leyenda. La ciudad lo amaba, lo idolatraba, pero también lo necesitaba constantemente. Lo reclamaba, lo convertía en el centro de cada conversación futbolística. No podía ir a comprar pan sin que alguien le pidiera una foto. No podía llevar a sus hijos al colegio sin que hubiera gente esperándolo afuera. No podía tener un mal día sin que se especulara sobre su estado de ánimo o su futuro. En París la situación había sido distinta, pero no necesariamente mejor. Allí era el extranjero famoso, el fichaje estrella que nunca terminó de encajar del todo, la figura que cargaba con expectativas que no siempre pudo cumplir. La ciudad era más fría, más distante, pero también más invasiva de formas diferentes. Y en todo ese tiempo, en todos esos años, Messi nunca había dejado de pensar en lo mismo. En lo que significaría poder caminar por la calle sin ser reconocido, en lo que sentiría al ver a sus hijos crecer sin la presión de ser los hijos de Messi, en cómo sería tener una conversación con Antonella en un restaurante sin que alguien estuviera tratando de escuchar o de tomar fotos. No era que odiara la fama ni que no agradeciera todo lo que el fútbol le había dado. Era simplemente que después de más de 20 años viviendo así, estaba cansado. Cansado de una manera que no se cura con vacaciones ni con títulos. Cansado de ser símbolo antes que persona. Y entonces llegó esa conversación con Beckham, y de pronto Messi sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad real de que las cosas pudieran ser diferentes. No era solo una promesa abstracta ni un deseo imposible, era algo tangible, algo que alguien que había pasado por lo mismo le estaba confirmando. Beckham no le estaba vendiendo un sueño, le estaba mostrando una realidad que él mismo había construido. Y eso cambiaba todo. Porque una cosa es imaginar que algo puede ser posible, y otra muy distinta es que alguien te diga mirándote a los ojos que ya lo hizo y que funciona. Messi empezó a observar a Beckham con más atención en los días siguientes. Lo veía moverse por Miami con una naturalidad que él no había tenido en años. Lo veía interactuar con su familia sin la tensión constante de estar siendo observado. Lo veía disfrutar de cosas simples sin que cada momento se convirtiera en noticia. Y se dio cuenta de que eso era exactamente lo que él quería para sí mismo y para los suyos. No quería dejar de jugar al fútbol. No quería retirarse ni desaparecer. Simplemente quería encontrar un equilibrio que durante toda su carrera le había sido negado. Quería poder ser extraordinario en la cancha y ordinario fuera de ella. Quería que sus hijos lo vieran como papá antes que como leyenda. Quería que Antonella pudiera tener una vida que no estuviera definida únicamente por ser la esposa de Messi, y Miami, tal como Beckham se lo había dicho, parecía ser el lugar donde eso era posible. Con el paso de las semanas, a medida que Messi se iba instalando en la ciudad, empezó a darse cuenta de que Beckham no había exagerado. Miami tenía algo diferente, algo que ni Barcelona ni París le habían podido ofrecer. Era una ciudad acostumbrada a la fama, llena de celebridades de todos los ámbitos, y justamente por eso nadie hacía un escándalo cuando veía a alguien famoso. La gente lo reconocía, claro,
pero no con esa urgencia desesperada de otros lugares. No había avalanchas, no había persecuciones, no había esa sensación de estar siendo cazado. Podía salir con sus hijos a tomar un helado, y aunque algunos lo saludaban, nadie invadía su espacio. Podía ir a cenar con Antonella sin que hubiera fotógrafos esperando afuera del restaurante. Podía caminar por la playa sin que cada paso fuera documentado. Y eso, esa simple posibilidad de hacer cosas normales sin que se convirtieran en espectáculo, era algo que él había olvidado que podía existir. Empezó a notar pequeños cambios en sí mismo, en su forma de moverse por el mundo. Ya no salía de su casa con esa tensión anticipada, con esa coraza invisible que había aprendido a ponerse. Ya no revisaba constantemente a su alrededor para ver quién lo estaba mirando o grabando. Empezó a relajarse de una manera que no recordaba haber experimentado desde que era muy joven, desde antes de convertirse en quien era. Y todo eso de alguna manera se conectaba con aquella primera conversación con Beckham, con esa frase simple que le había abierto la puerta a imaginar que otra forma de vida era posible. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde lo humano. Messi nunca habló públicamente de esa conversación en detalle. Nunca la convirtió en anécdota mediática ni en titular de prensa. Pero quienes lo conocen bien, quienes han estado cerca en esos meses de adaptación a Miami, saben que ese momento fue importante. Saben que hay decisiones que se toman en despachos y se firman en contratos, pero que hay otras decisiones que se toman en el corazón, en silencio, cuando alguien te dice exactamente lo que necesitabas escuchar en el momento exacto en que lo necesitabas. Y esa conversación con Beckham había sido de esas. No había cambiado el destino de Messi porque el destino ya estaba más o menos trazado, pero sí había cambiado la forma en que él veía ese destino, la paz con la que lo asumía, la esperanza con la que lo enfrentaba. Porque una cosa es tomar una decisión por descarte, por cansancio, por no tener mejores opciones, y otra muy distinta es tomarla sintiendo que del otro lado hay alguien que entiende, que ya pasó por ahí, que no te va a juzgar ni a exigir, que simplemente te va a dejar ser. En las semanas que siguieron, Messi empezó a construir rutinas nuevas. Rutinas que en cualquier otra ciudad hubieran sido imposibles, pero que en Miami se volvieron cotidianas. Llevar a sus hijos al colegio sin escolta mediática. Ir al supermercado con Antonella como cualquier pareja. Sentarse en una cafetería a mirar pasar la vida sin que nadie lo interrumpiera cada 5 minutos. Y en cada una de esas pequeñas victorias sobre la invasión constante que había sido su vida durante 2 décadas, recordaba las palabras de Beckham. Recordaba ese tono tranquilo con el que le había dicho que era posible, que él lo había logrado, que Miami tenía esa cualidad extraña de permitirte ser famoso y anónimo al mismo tiempo. Y cada vez que lo recordaba sentía una gratitud profunda, no solo por la información, sino por el gesto. Porque Beckham no tenía que haberle dicho nada de eso. Podría haber mantenido la conversación en lo profesional, en los planes del club, en las expectativas deportivas, pero había elegido ir más allá. Había elegido conectar desde lo humano, desde la experiencia compartida de lo que significa vivir bajo una lupa constante. Y esa elección, ese gesto pequeño que para muchos hubiera pasado desapercibido, para Messi había sido fundamental. Hay algo que Messi aprendió con los años, algo que nunca dice en entrevistas, pero que guía muchas de sus decisiones. Que las personas realmente importantes en tu vida no son las que te prometen cosas grandiosas, sino las que te entienden en silencio. Las que no necesitan que les expliques cómo te sientes porque ya lo vivieron. Las que te ofrecen ayuda sin esperar reconocimiento. Las que te abren una puerta sin pedirte nada a cambio. Y Beckham, en esa primera conversación, había sido eso. No había tratado de impresionarlo con el proyecto deportivo de Inter Miami, ni con las ambiciones comerciales del club. No le había hablado de títulos futuros ni de legados que construir. Le había hablado de familia, de tranquilidad, de la posibilidad de vivir sin estar constantemente en modo defensivo. Y eso para alguien que había pasado la mayor parte de su vida adulta sintiendo que tenía que protegerse de todo y de todos, era un regalo invaluable. Era el tipo de conversación que no se olvida, que se queda resonando durante meses, que va cobrando más sentido con el tiempo, que se convierte en una de esas referencias internas a las que vuelves cuando necesitas recordar por qué tomaste ciertas decisiones. Con el correr de los meses, a medida que Messi se fue integrando no solo al club, sino a la ciudad misma, empezó a notar que su relación con Beckham iba más allá de lo profesional. No eran amigos íntimos en el sentido tradicional, no pasaban horas hablando ni compartían todo el tiempo libre, pero había un respeto mutuo que se sentía sólido, genuino. Era el respeto de 2 personas que habían vivido cosas similares y que se reconocían en el otro. Beckham nunca le preguntaba cómo se sentía con la adaptación, nunca lo presionaba para que participara en eventos que no le interesaban, nunca lo exponía innecesariamente. Y Messi valoraba eso más de lo que cualquier contrato podría reflejar.
Valoraba que alguien con tanto poder dentro del club tuviera la sensibilidad de entender que hay cosas que no se piden, que no se exigen, que simplemente se respetan. Y ese respeto era recíproco. Messi se entregaba en la cancha con una intensidad que muchos no esperaban, no porque tuviera que demostrar nada, sino porque sentía que ese lugar merecía su mejor versión. Sentía que Beckham y todo el proyecto de Inter Miami habían apostado por él no solo como futbolista, sino como persona, y eso generaba una responsabilidad diferente, una responsabilidad que no nacía del miedo al fracaso, sino del deseo de corresponder a la confianza. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Hubo un momento particular, varios meses después de aquella primera conversación, en el que Messi entendió completamente el impacto de lo que Beckham le había dicho. Fue una tarde cualquiera, nada especial en apariencia. Estaba en un parque con sus hijos, viéndolos jugar, sin guardaespaldas, sin fotógrafos, sin multitudes, solo él, sus hijos y otras familias haciendo exactamente lo mismo. Y de pronto se dio cuenta de que ese momento tan simple y tan ordinario, era lo que había estado buscando sin saberlo durante años. Se dio cuenta de que la felicidad no estaba en ganar un título más ni en romper un récord más, sino en poder sentarse en un banco de plaza y ver a sus hijos reír sin que ese momento se convirtiera en noticia. Y en ese instante, en ese parque de Miami, un martes cualquiera, recordó las palabras de Beckham con una claridad absoluta. Recordó el tono con el que le había dicho que eso era posible, la seguridad con la que le había confirmado que Miami podía darle eso, y sintió una emoción que no sabía cómo nombrar, una mezcla de gratitud, alivio y algo parecido a la paz, porque finalmente había encontrado lo que necesitaba, y alguien le había ayudado a encontrarlo sin siquiera darse cuenta del todo de lo que estaba haciendo. Messi nunca fue de expresar emociones de forma abierta, nunca fue de grandes declaraciones ni de agradecimientos públicos. Pero con Beckham desarrolló una forma de comunicación que no necesitaba palabras. Una mirada, un gesto, una conversación breve antes de un partido. Pequeñas señales que decían mucho más que cualquier discurso. Y Beckham, que tampoco era de grandes demostraciones emocionales, entendía perfectamente ese lenguaje. Sabía que cuando Messi se quedaba unos minutos más después de una reunión para preguntarle cómo estaba su familia, no era solo cortesía. Sabía que cuando Messi se tomaba el tiempo de escuchar sus ideas sobre el club sin interrumpir, era su forma de decir que confiaba en él. Sabía que cuando Messi daba todo en la cancha, partido tras partido, no era solo profesionalismo, sino una forma de agradecer. Y esa dinámica construida en silencio, basada en el entendimiento mutuo más que en las palabras, era algo que ambos valoraban profundamente. Era una relación que no necesitaba ser explicada ni exhibida, que existía en un nivel que muy pocos podían ver, pero que era absolutamente real. La historia de esa primera conversación entre Messi y Beckham eventualmente se filtró, como se filtran todas las historias en el mundo del fútbol. Pero lo que llegó a los medios fue una versión simplificada, casi anecdótica, que no capturaba realmente lo que había sucedido en esa sala. Los titulares hablaban de estrategias de convencimiento, de promesas deportivas, de visiones de futuro. Pero nadie hablaba de lo que realmente había pasado. Un momento de conexión humana entre dos personas que habían vivido vidas extraordinarias y que compartían el mismo cansancio, la misma necesidad de proteger lo poco de normalidad que les quedaba. Nadie hablaba del tono de voz, de las pausas, de lo que no se dijo pero se entendió. Porque esas cosas no se pueden convertir en titular ni en clip viral. Son demasiado sutiles, demasiado íntimas, demasiado humanas para el consumo rápido de las redes sociales. Pero para Messi, que vivió ese momento desde adentro, esas sutilezas eran todo. Eran la diferencia entre sentirse un fichaje estratégico y sentirse una persona comprendida. Eran la diferencia entre llegar a un nuevo club con la guardia en alto y llegar sintiendo que alguien ya había preparado el terreno para que pudieras ser vos mismo. Los meses pasaron y Miami se fue convirtiendo en algo más que un destino futbolístico para Messi. Se convirtió en un refugio, en un lugar donde podía respirar, en una ciudad que le devolvía algo que creía perdido, la posibilidad de tener una vida más allá del fútbol. Y aunque el fútbol seguía siendo importante, aunque seguía entregándose en cada partido con la misma intensidad de siempre, ya no era lo único que definía sus días. Podía desconectar, podía disfrutar de su familia sin culpa, podía permitirse no pensar en el próximo partido durante unas horas sin sentir que estaba fallando. Y todo eso, toda esa transformación silenciosa que nadie veía desde afuera, estaba conectado de alguna manera con aquella conversación inicial. Porque Beckham no solo le había dado información sobre cómo era vivir en Miami, le había dado permiso para permitirse esa vida. Le había mostrado que era posible ser una leyenda del fútbol y al mismo tiempo ser un padre presente,
un esposo atento, una persona que disfruta de las cosas simples. Le había demostrado que no tenía que elegir entre su carrera y su bienestar, que podía tener ambas cosas si encontraba el lugar correcto y las personas correctas. Comparte este video si crees que una sola frase puede cambiar una vida. Hay decisiones que se toman rápido, en un impulso, movidas por la emoción o la urgencia. Y hay decisiones que se van cocinando lentamente, que maduran durante meses, que necesitan tiempo para asentarse y cobrar su forma definitiva. La decisión de Messi de comprometerse realmente con Miami, no solo contractualmente sino emocionalmente, fue de estas últimas. No sucedió en un día ni en una conversación, sino que se fue construyendo poco, a través de experiencias acumuladas, de momentos cotidianos que confirmaban que estaba en el lugar correcto. Pero si tuviera que señalar un punto de inicio, un momento donde algo empezó a cambiar en su interior, ese momento sería aquella primera conversación con Beckham, porque fue ahí donde por primera vez sintió que alguien entendía realmente lo que él necesitaba, no como futbolista, sino como persona. Fue ahí donde dejó de ver a Miami solo como una opción de carrera y empezó a verlo como una posibilidad de vida. Fue ahí donde una frase simple, dicha sin pretensiones, abrió una puerta que él ni siquiera sabía que estaba buscando. Y del otro lado de esa puerta había algo que él había anhelado durante años sin atreverse a pedirlo en voz alta: la chance de ser extraordinario cuando correspondía y ordinario cuando lo necesitaba. La libertad de no tener que ser siempre el símbolo, el ídolo, la leyenda, sino simplemente Leo, el tipo que juega al fútbol y que también es padre, esposo, amigo, persona.